Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva entrevista de esta primera Feria Virtual Internacional del Libro de Consignas Escritores. Hoy tenemos un gran amigo, escritor, Ariel Armando Sosa Mancilla, de Argentina. Amigo porque nos conocemos ya desde hace un par de años De más o hace un par menos. de años, de hace un par de Sí, años. comenzamos cuando yo me inicié en esta área de la literatura, fue que conocí a Ariel y conocí al grupo del reino, que ya Ariel nos va a hablar un poco sobre ello. Entonces voy a presentarte. Él es Ariel Armando Sosa Mancilla, es abogado, es escritor, nacido en la ciudad de Córdoba, en Argentina, el 25 de octubre de 1972. Tienes 49 años, 50, acabas de 50 ya. cumplir, cumpliste ahorita 50, 50. 50. Publica en 2020 cuentos como Felicia, La Sanguinaria y poemarios como Poesías al Viento y Poesías en Red, antologías de cuentos, montones, como Ficción y Realidad, Realidad, Ficción y Multiverso, entre otros. Durante el año 2021 publicó la antología de cuentos Cóctel y Ensalada, participando con otros autores en las antologías de cuentos como El Rostro del Amor, Cuarto para Medianoche, Media Naranja, Medio Limón, Hoja en Blanco, Cuentos y Relatos, de este mundo y de otros, y Enviados del Reino, Juglares de la Poesía y Extractos de la Pluma. En el año 2022 publica El Planetario, antología basada en la obra de El Principito, y Letras Rebeldes, Consignas, La Otra Ciudad del Cuento y antología de poesías Caballos en Libertad. Realmente esa semblanza que nos está presentando Ariel está cortica porque es mucho más extensa la que yo Por conozco, razones por razones de brevedad. pero todo eso, por eso vamos a hablar un poco más para ir rellenando esa semblanza. Entonces, bienvenido Ariel, preséntate para que Gracias. te conozcamos o para que te conozcan y háblanos un poco cómo iniciaste tú en este mundo de la escritura. ¿Cómo fue que empezaste tú a escribir? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Ariel Armando Sosa Mancilla. ¿Cómo comenzó esto de escribir? Digamos que desde niño me gustó siempre escribir, imaginar historias. Incluso tomaba un cuaderno y en mis ratos libres me ponía a escribir y escribía de manera aficionada. Digamos, a lo largo de muchos años, seguí escribiendo de esa manera hasta que la pandemia fue la que me potenció y la que me llevó a, digamos, a dedicarme con más asiduidad a escribir. Pero ya anteriormente, antes de la pandemia, yo había participado en unos concursos literarios en el género poesía, y Ujú. en el cual tuve menciones de honor con dos poesías por parte del Instituto Latinoamericano de Cultura de su sede aquí en Argentina. Y de allí después, bueno, en 2020, con el tema de la pandemia, y, digamos, el tema de la escritura, digamos, fue una vía de escape a ese momento que estaba viviendo el mundo de ese, digamos, aislamiento global que, bueno, que me posibilitó, digamos, potenciar esa parte de mi personalidad que ya lo venía teniendo desde hacía mucho tiempo y digamos que se empezó a aparecer y empecé a participar más que todo a escribir cuentos, que digamos que es digamos, lo que más me gusta a mí personalmente. Poesía, bueno, sí me ha animado, he escrito poesías, pero digamos, a lo que uno más le gusta, siempre lo que es dentro del género literario, es el cuento. Ujú. Y así comencé en 2020, desandando un poquito. Mi primer cuento publicado fue, que mencionaste ahí en la semblanza, que es Feliz a la Sanguinaria, que fue un cuento publicado por una editorial llamada Editorial Duncan,
en el cual se recopilaron una serie de cuentos de escritores noveles, que es este libro, en el cual participé, y es el primer cuento en el cual yo, digamos, aparecí, digamos, publicado en esta colección en físico. Ujú. Esta editorial, digamos, está apoyada por la Fundación de María Elena Walsh en Buenos Aires, y se encarga de, digamos, ir descubriendo los escritores y darles la posibilidad de participación en la antología. Al poquito tiempo, ya venía participando en algunos grupos literarios en la web, hasta que conozco al grupo de El Reino Olvidado, que es allí donde te conozco a ti y conozco a otros amigos que tenemos en común en la andanza de la literatura con El Reino Olvidado. De allí comienzo a participar de las actividades literarias que se hacen periódicamente y de las antologías que fueron surgiendo, como fue El Rostro del Amor, dedicado para San Valentín, eh, Caballos en Libertad, en el cual también digamos que abarca todos los géneros literarios, que está todavía, digamos, en producción. Después otras antologías que salió con el famoso Mundial de Escritura que surgió en 2020 aquí en Argentina, lo que posibilitó que nacieran las antologías de El Reino Olvidado, como la saga de Enviados, en el cual ha llegado hasta su tomo número 5, editado recientemente, el último, en la recopilación, digamos, de la actividad del reino que realizó el año pasado, en 2021. También se publicó un libro de poesías, en el cual fue uno de los mundiales de escritura, en el cual hay varios escritores conocidos, que se llama Juglares del Amor. Ujú. Y después, digamos, lo que es dentro de lo que es el Reino Olvidado, también se hizo otras antologías como extractos, que fue dedicado más que todo, digamos, de escribir sobre las fiestas de fin de año, que digamos ese fue un tiempo récord, hacer la antología de ese libro. Después Amores del Reino, que se dedicó también para San Valentín, y las antologías del alma, en el cual hay varios escritores conocidos, en el cual, digamos, he tomado participación. También, digamos, he publicado en Amazon. En Ujú. Amazon, o sea, sí, he publicado en formato digital y también en físico. Por ejemplo, tengo este libro que se llama De poesías y cuentos de la fogata, en el cual recopila una serie de cuentos y, y poesías que, que también nacieron durante el Mundial de Escritura. Eh, Aparte que digamos que yo soy, como ustedes me llaman, que soy el abuelo del Mundial, Sí. porque he Sí. participado desde la primera edición, así que he participado tanto en el Mundial de Escritura realizado en Argentina, como el que ha hecho Consigna también en su segunda edición. Entonces ya me ha quedado el nombre del abuelo del Mundial. Te bautizamos. Sí, Quedaste bautizado. bautizado que este es mi libro. Después escribí un cuento, que este se llama Afganistán en el infierno. La anécdota de este libro es que este cuento yo lo escribí hace más de 20 años. Ujú. Lo escribí, digamos, de puño y letra, y después decidí llevarlo a publicarlo en Amazon. O sea que está en formato digital. O sea, estos son cuentos de mi adolescencia. Los Imagínate. actualicé, los adapté. O sea que por eso es que tengo muchos libros también publicados. Ajá. Después tengo otro, también digamos que es el que más ha tenido, digamos, ha llegado más a la gente, que se llama que se llama Afganistán, no, El último Estrella Roja, que también es un libro también publicado en mi época de adolescencia, que Ujú. escribí y lo adapté digamos, a la historia que se realiza en una determinada época.
ujú, también en formato físico. Y luego, digamos, una serie de cuentos, por ejemplo, algunos cuentos que escribí en El Reino también, que salieron publicados en antologías, como por ejemplo Ensalada, que este es ujú. otro de los cuentos, digamos, con el formato que, digamos, todos con autoedición, que eso es muy importante por parte del escritor hoy por hoy, por el tema de los costos Sí. de la impresión, más que todo en físico y digital, que hoy por hoy el digital facilita al escritor para poder dar a conocer sus obras. Ujú, Amazon, bueno, sí, es, digamos, es la plataforma más difundida y como todo tiene sus pros y sus contras. ujú. También tengo otra ontología de cuentos que se llama Ficción y Realidad, también una serie de cuentos de mi autoría. Realidad, ficción y multiverso, Ujú. todo relacionado con la ciencia ficción, como verás. Sí. Tú eres el creador de Loki. ¿Sí? Y los dos primeros poemarios que publiqué en 2020, que son Poesías al Viento, Ujú. que también es una recopilación de poesías cuando era adolescente, y Poesías en Red, también otro poemario que se publicó durante 2020. Por supuesto que tengo más libros, están en formato digital, que están disponibles en forma gratuita, por ejemplo, en Lecto, Ajá. eh, que lo pueden descargar sin cargo para poder Para leer. leerlos. Sí, en Lectu hay Digamos, estos son. bastante. En Lectu hay bastante. Uno coloca allí tu nombre, Ariel, y consigue bastante publicaciones en Lectu. Ahí es donde tenemos las antologías del reino. Hay bastante de estas antologías que están allí en forma gratuita, muchos de ellos. Es correcto. Así es. Y He hablado un poco de. con consignas también tuvimos algunas antologías donde tú estás participando, también por Lectu, justamente. Sí. Por Eh, eso digo, he participado con El Reino, con Consigna y con otros grupos literarios también, en publicación bueno, de obras de mi autoría. y ¿cómo Ya. es eso? Tú tienes alguna, porque tienes varios libros en físico, ¿tú tienes una editorial para eso? O cómo haces para tener esos libros en físico? No, estos libros se publicaron en Amazon. Ajá, Entonces en Amazon lo subí yo, claro, los lo pides. maqueté, Ujú. exactamente. Editorial, no. O sea, y en Lectu, o sea, uno abre una cuenta y sube directamente el libro en soporte digital. Sí, O sea, que no es tan complicado, digamos. En cierta forma, lo que aprendí fue a elaborar las portadas. es correcto. Que digamos que por ahí es difícil hacer el tema de las portadas, de maquetar el libro. Ujú. Eso lo fui aprendiendo, digamos, autodidacta. Es correcto. Sí, así hemos aprendido mucho con esto de las portadas y el ser autodidacta. Sí, siguiendo algunas direcciones que nos da el YouTube o nos dan otros escritores. Así tal Exactamente, cual. exactamente. Hay un proyecto que es el proyecto de los caballos en libertad. Ese proyecto es muy bonito. ¿Tú quieres hablarnos de ese proyecto? ¿Cómo nació el proyecto? Y todavía está en fase, ya casi está listo. Tiene varios años el proyecto de Caballos en Libertad, pero un proyecto que su base o su esencia es muy bonito. ¿Cómo se originó ese proyecto? ¿Nos hablas un poquito de él? Bueno, el proyecto de Caballos en Libertad nació a partir de una idea de Manuel Ujú. Lloret, en Sí. realidad porque él rescató un caballo un caballo del maltrato animal.
ujú. Entonces, a partir de ahí, él se contactó con una ONG y a partir digamos, de ese contacto de que comenzó, se lo llevó él a su Kansas, al campo que tiene. Eh, ahí fue que, digamos, empezó y nació todo esto de Caballos en Libertad, nacieron todas estas, digamos, los distintos libros que integran la antología de Caballos en Libertad, Sí, hay y en los cuales como son cinco cinco que géneros. son Ujú. 5 géneros, están disponibles 3 en la cuenta del Reino, se Ajá, pueden descargar gratuitamente, en el cual participan escritores del Grupo del Reino, como así también escritores invitados. correcto. Sí, en un principio recuerdo también este, que, claro, todo esto fue publicado en forma gratuita o con la intención de que sea gratuita, pero pedir cierta colaboración para Sí, y lo que se recaudara con esa antología, justamente donarlo en esta ONG que cuidan estos caballos que están abandonados. De ahí salió Amancay, que es el la nombre de mascota del la reino. mascota de Manuel. Sí, que al final la adoptamos todos, ¿no? La mascota del reino. Exactamente. Sí, señor. Mira, y cuéntanos, Ariel, ¿tienes algún proyecto a futuro en el área esta de la literatura? ¿Tienes, cuéntanos qué vas a hacer o qué proyectos tienes para más adelante? Para más adelante, como proyecto tengo un libro de poesía Ujú, para hacer en conjunto con 2 escritores conocidos del reino, como son Esperanza y ajá, Michelle. Estamos trabajando en ello. ujú. Disculpa, buscando un poquito mal de la garganta, por ahí no se me escucha bien. Y otro proyecto es una recopilación de historias del Mundial, Ujú. de mi autoría, tanto del Mundial de Consignas como del Mundial de Escritura de Argentina. Ok, Estos son los próximos proyectos, digamos, a trabajar y siempre hay algo dando vuelta por ahí para participar. sí, señor. Proyectos del Reino, que es el grupo, tu grupo inicial o tu grupo donde mejor te manejas. ¿Algún proyecto Sí, futuro? está el proyecto de la antología de las madres, Ajá. que es, digamos, que está en periodo de recepción de obras hasta el 15 de noviembre, Ujú. digamos que es la próxima antología, y que salgan los libros que faltan de Caballos de Libertad, digamos que sería a corto plazo de aquí a fin de año, como proyecto, digamos, próximo en el reino, y de un modo también de festejar el aniversario del Club de Escritores. Ok, qué bueno. ¿Y qué quisieras tú decirles? Porque ya estamos, sabes que el tiempo aquí en Zoom es cortico. Son entrevistas que uno a veces quisiera hablar y hablar, pero no puede, tiene que amoldarse a los tiempos. Exactamente. Cuéntame, ¿qué le dirías tú o qué mensaje le mandarías tú a esas personas que están todavía, que no se atreven o que no están todavía pendientes porque quieren escribir, pero andan en esa etapa de que no saben cómo hacerlo? ¿Cuál sería ese mensaje a todos Que aquellos? se animen, que se animen, que no tengan miedo. Uno aprende. Hoy tenemos las herramientas, la tecnología para poder publicar nuestras propias obras. No hay que recurrir a los grandes editoriales. Empezando con una editorial independiente o una cuenta, Ujú, que yo recomiendo es Lecto. ujú. Pueden dar a conocer sus obras para hacerse conocidos, participar en grupos literarios. Tenemos, por ejemplo, el Reino Olvidado, digamos,
digamos que uno de los objetivos es fomentar a los nuevos escritores, como así también consignas, que también lo está fomentando también a los nuevos escritores, y distintos grupos literarios que hay, digamos, a lo largo de Latinoamérica y en España, que apoyan en sí al escritor. Lo que sí siempre recomiendo que todo aquel que escriba su obra, que la registre, para Ujú. evitar de que su obra sea plagiada, porque hoy por hoy, así como el Internet y las redes sociales son buenas para difundir digamos, obras de nuestra autoría, también facilitan que otras personas de pocos escrúpulos se aprovechen de nuestras obras y hagan plagio de lo que uno escribe. Digamos, ese sería el mensaje que daría. Que se animen, que no tengan miedo, que naveguen más adentro en el mundo de la literatura y se abre un mundo con infinitas posibilidades dentro de la literatura. Sí, eso que tú dices del plagio es importante, porque a veces se publica y se colocan escritos incluso cortos en el mismo Facebook o en cualquier red, y hay mucho pirata por allí, hay mucho pescador Sí, que sí. trata que se aprovecha de esto, ¿no? Hay Lo que sus pasa es que por medios. ahí el escritor tiene que, digamos, informarse cómo es, digamos, la registración de su obra en cada país donde vive, pero también, digamos, que en cierta forma existe SAFE Creative, el cual Ajá. permite una registración gratuita por un año de las obras. Ese registro está protegido por una convención internacional que es la Convención de Bruselas, que protege los derechos de propiedad intelectual. Y entre esos están, digamos, se protege lo que es el tema, digamos, específicamente lo que nos toca a nosotros, es el tema de la literatura, o sea, de nuestras obras de nuestra historia, Ujú. pero también contempla también otras ramas del arte como pintura, escultura, etcétera. Y la O sea, música, como para, digamos, que sí. muchas veces a lo mejor mucha gente no lo sabe, entonces Ujú. para dar a conocer de que existe esa posibilidad, que eso yo tampoco, digamos, hasta hace poquito tiempo no sabía, y bueno, tuve conocimiento, investigué y digamos que es una Ok. página seria porque está amparado por un convenio y lo que sí, que después traten de ver si pueden registrar su obra en su país, Ujú. que es distinto el trámite en cada país, es totalmente distinto de la inscripción de las obras, que Sí, son de autoría del escritor. sí, es correcto. ¿Y dónde te podemos conseguir tus redes? Si alguien quiere saber de Ariel, ¿dónde te busca? Bueno, yo tengo mi red de Facebook que se llama Sembrando Letras, Ujú. que es, digamos, donde presento generalmente los libros que publico o la participación en alguna feria internacional que he sido invitado. Ujú. Pero allí te conoce un poquito de lo que uno va haciendo periódicamente. Bueno, hoy por hoy lo que estoy haciendo es participando del Mundial de Escritura en Argentina, la feria de consignas. Ajá. O sea que es multidisciplinario mi actividad, así que, y bueno, y el tema es que el escritor también tiene que conciliar y coordinar sus tiempos con la otra parte profesional, que es el trabajo. Y por ahí Correcto. se complica un poquito. Por ahí se complica, pero bueno, uno sigue adelante. Sí, señor. ¿Y tus libros, todos en Amazon? ¿Hay algún otro sitio donde podamos conseguirlos? En Lecto, En en Lecto y en Lecto, Amazon. sí, 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 son los únicos lugares donde están, digamos, las obras de mi autoría. Que ya es bastante, porque Amazon, bueno, es digamos, una librería muy grande. Claro, en algunos países cuesta, si los quieres tener impresos, pero por lo menos en Eh, la parte digital los puedes tener. sí, ese es el problema que hay con Amazon debido al alto costo. eh,
en el tema del soporte físico. Sí. Algunos países están cobrando, por ejemplo, el derecho de importación e impuesto al dólar, Ujú. entonces incrementan el precio en un 30% un libro, lo cual lo encarece bastante. Entonces, Sí. por ahí este es el problema que hoy por hoy hay con Amazon aquí en Argentina. Desconozco si en otros países de Latinoamérica tienen el mismo problema, pero aquí en Argentina tenemos ese problema, ya sea todo, cualquier artículo de importación, Mm. se le aplica un impuesto del 30%. Es Y por alto. ahí y hay un cupo también, digamos, para que ingresen determinadas cantidades de libros. Entonces, por ahí ese es el problema que tenemos con el soporte físico, que se publica en otros países y para que ingresen aquí a Argentina es todo un tema. Sí, además del flete, porque esos libros se imprimen fuera, en Estados Unidos, y de allí tú tienes que buscar la forma de que llegue a tu país. Y ese flete también tiene su costo, ¿no? Además del impuesto que tú Sí, estabas en hablando. ese sentido no he tenido problema con la entrega de los libros, han llegado, por lo menos no se me extravió ninguno en el camino, que eso es lo importante. Sí, Eh, sí, es todo un señor. tema. Sí, si me pongo, o sea, eso es, digamos, el problema. Con Lectu, no sé, digamos, solamente he hecho la publicación en soporte digital, no he hecho la publicación en soporte papel, o sea que Ujú. desconozco, digamos, cómo es el tema de la publicación, los costos, que quizá alguien lo haya hecho, pero hoy por hoy, digamos, lo que más, digamos, algunos escritores lo que buscan publicar más es en Amazon y, Sí, digamos, en segundo término, la más conocida es Lecto. Yo, o sea, como experiencia personal, recomiendo Lecto, porque sí. Lecto es gratuito, uno publica sin cargo, digamos, la descarga de las obras y Ujú. no hay ningún problema con eso. Sí. Sí, bueno, yo conozco Lectus es por ti, justamente, y nos ha ido bien, gracias a Dios por Lectus, nos ha ido bien Sí, en sí, las sí. publicaciones, es sencillo, es fácil de manejar y llega a todos lados, o sea que es una buena Sí, plataforma, sí. valga la cuña, ¿no? Le estamos haciendo cuña aquí a Lectus, después le No, vamos no, 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 pero llega bien a distintos países de Latinoamérica. Por ahí el problema que hay con Amazon, que hay restricciones, por ejemplo, para la gente de Cuba. y nosotros en Venezuela también tenemos ciertas restricciones Por eso, con por Amazon, eso. sí, Entonces, más allá del problema político que uno no quiere hablar, sí, porque por ahí, o sea, de buscar participación de algunos autores que son de otros países y son específicamente de esos países, entonces por eso opté por Lectu, porque Lectu no hace distinción de nacionalidad. ujú. Este, entonces, digamos que hay una libre participación en ese sentido con la publicación de las obras. Es correcto. Sí. Bueno, fíjate, ya casi nos están cortando. Entonces, gracias, Bueno, agradecido fue un Ariel gusto. por este momento, que ya no es por mensaje que estamos hablando, sino ya es cara a cara en un video. Y muy buena toda esta información que nos has dado. Agradecido Bueno, también por las personas que nos están escuchando en esta feria, en esta primera feria internacional y virtual del libro de consigna, donde esperamos tenerte en todas las demás ferias que vayamos haciendo y que sigas como nuestro abuelo en todos estos campeonatos que sí, que vamos a seguir teniendo en larga trayectoria que nos queda todavía en la literatura. Entonces, sí, nuevamente, agradecido contigo, Ariel. Nos tenemos así que es. despedir. Será Bueno, éxitos hasta en la la feria, próxima. Sí, señor. éxitos en la feria y fue un gusto haber participado. Gracias a ti. Chao. Bueno, chao, chao. Chao.